El vientito patagónico nos está acompañando como en cada programa durante todo el año. Por suerte hay mucho sol y también altas temperaturas. Y de eso vamos a hablar porque se viene justamente un periodo de temperaturas muy elevadas y quisimos abordar el tema estrés calórico en los animales. Cómo se produce, por qué y cómo prevenirlo, que es lo más importante para evitar las consecuencias que eso tiene. Empezamos hablando de bovinos y ovinos. En días de más de 30 grados, los bovinos que están expuestos al rayo del sol sin sombra ya empiezan a sufrir signos de estrés calórico, sobre todo si hay humedad. Cuando la humedad ambiente es alta, que no es lo más común en nuestra zona, pero tenemos días de alta humedad. Bueno, si la humedad es alta, con menos temperatura ya empiezan a sufrir estrés calórico. Entonces, lo primero es tratar de identificar y hablar con nuestro personal cómo nos damos cuenta cuando los animales están pasando estrés. Bueno, los bovinos y los ovinos también, sobre todo cuando están esquilados, pueden transpirar y de esa manera bajan un poco la temperatura corporal. También disminuyen el consumo. Si tenemos animales a corral, seguramente vamos a notar que están comiendo menos. Cambian los horarios de la comida, también cuando están en pastoreo. Si nosotros hacemos encierre nocturno, que es el momento del día donde más comen, porque hace calor durante el día y en las horas de la noche comen, ahí los estaríamos perjudicando. Entonces, bueno, observar esas cosas, a ver en qué momento del día consumen, observar si están jadeando, tratando de perder temperatura corporal, y si están mucho tiempo al lado del bebedero, en lugar de estar echados rumiando, están compitiendo por entrar a tomar agua al bebedero. Esos son los signos, digamos, que nos dicen que están sufriendo estrés por calor. ¿Y qué podemos hacer? Sobre todo que en esta zona que no hay mucha humedad, como decías, y además hay poca sombra, hay pocos lugares donde el sol no les dé lleno. Claro, bueno, procurar, si estamos en pastoreo es un poco más fácil, digamos, que ver en qué cuadro están, que siempre en el camino a la bebida, en algún lugar puedan acceder a sombra, que haya algún montecito de álamos en la zona de las chacras, o bueno, por supuesto en el campo siempre dejar zonas con monte natural, porque vamos a ver que los animales buscan ese refugio, ¿no? del calor, y eso, digamos, el estrés por calor, cuando el animal está estresado no crece, sobre todo los terneros, las vacas preñadas y los animales muy gordos son los que más lo sufren. Entonces esos días no ganan peso, pueden perder peso en un caso extremo, los terneros sufren mucho y se retrasan, las vacas también se perjudican mucho. Entonces, bueno, tratar de evitarlo, siempre pensando en todas estas cuestiones que hablamos siempre del bienestar animal, y que el animal cuando está bien produce con todo su potencial. Si lo dejamos sufrir estrés, se va a retrasar su desarrollo, su crecimiento. Entonces, bueno, procurar que haya el acceso a sombra natural, y si no es posible y si están encerrados, evaluar, construir sombreaderos en los corrales. Lo típico que se habla es 1,5 metros cuadrado por animal, que es el cálculo que tenemos que hacer, y sombras que estén elevadas para que circule aire, ¿no? El viento natural circule y vaya renovando el aire. Esa es la situación ideal. Y arriba de los 30 grados ya empiezan a sufrir calor. Por supuesto, lo básico es procurar que el agua de bebida esté siempre disponible, que el agua corra, que sea agua fresca. También se puede calcular qué cantidad de bebederos necesitamos, eso se puede hacer el cálculo, pero bueno, lo más importante es fijarse que la bebida esté limpia y que el agua esté corriendo naturalmente y se vuelva a llenar cada vez que va un grupo de animales, rápidamente se reponga el agua en el bebedero como para que todos puedan tomar. Y también el estrés calórico afecta a otros animales, por eso vamos a profundizar sobre qué les produce a los porcinos la alta temperatura sin los cuidados correspondientes. La especie porcina es una especie mucho más susceptible al calor que todas las otras especies animales. El cerdo es una especie que no tiene la posibilidad de transpirar, casi no transpira. Entonces no tiene la capacidad de bajar temperatura por evaporación de líquido, que es lo que tenemos los humanos, tienen muchas de las especies animales. Por esa razón, la única forma de perder temperatura del cuerpo es a través del jadeo, y todos sabemos que el jadeo implica un esfuerzo físico, que luego de sucedido durante un tiempo empieza a generar temperatura corporal. Por lo tanto, es una capacidad limitada que tiene el cerdo de eliminar temperatura del cuerpo.
Cuando las temperaturas se ponen muy altas en el ambiente, el cerdo empieza a tener dificultades para perder temperatura y empieza a subir la temperatura corporal. La temperatura de confort de hábitat normal de un cerdo es entre 20, un cerdo adulto es entre 20 y 25 grados. Todos sabemos que en verano superamos rápidamente los 25 grados. Empieza a poner en funcionamiento estas herramientas para perder temperatura, pero superados los 30 grados, 31 grados, empieza a hacerle muy difícil la pérdida de temperatura. Por eso es muy importante para la especie del cerdo generar sombreaderos, estructuras que le den sombra permanentemente, sobre todo durante las horas más fuertes de sol. Cuando superamos los 30, 35 grados tenemos que recurrir a herramientas como el mojado de los animales. Podemos poner sistemas de riego o algo que genere que ellos se mojen para evaporar ese calor. Muchos hablan del charco, el cerdo sin el charco no vive. En realidad lo que está pasando es que el cerdo tiene piel, a diferencia de, por ejemplo, el bovino o el ovino que tiene cuero, y la piel del cerdo es similar a la del humano y se quema. Entonces un cerdo de piel blanca al rayo del sol se le irrita y se le quema la piel, al igual que nosotros. En un humano usamos protectores solares. El cerdo usa barro justamente para protegerse de la incidencia de los rayos solares. Si nosotros le brindamos la posibilidad de bañarse, pero no necesariamente vivir metido en el barro, seguramente el cerdo se va a bañar, pero no va a quedar bañado en barro si le damos sombra. Cuando el cerdo no tiene sombra y no tiene la posibilidad de estar con algo de humedad, va a bañarse en barro para cubrirse del sol. ¿Y qué consecuencias trae no tener estos cuidados? La muerte por estrés calórico. Si un cerdo por arriba de 40 grados, si no tiene acceso al agua, pensemos que el cerdo consume una cerda normal, una madre en gestación está consumiendo alrededor de entre 20 y 25 litros de agua por día y agua fresca y en buenas condiciones, ¿sí? Por eso es fundamental para los cerdos tener bebederos de tipo automáticos que tengan agua permanentemente y en buenas condiciones. Y en caso de lactancia son más sensibles las madres porque al estar lactando elevan la temperatura corporal, por lo tanto la temperatura que van a tolerar es menos de 30 grados. Las madres que están en lactancia consumen entre 40 y 50 litros de agua diarios, entonces eso es fundamental, abastecerlas de agua y en las horas de calor fuerte pegarles un baño. Si nosotros no le damos esas condiciones, por sobre los 35 grados están sufriendo estrés permanentemente. Eso implica que el animal no va a comer, va a tener una mala producción de leche en el caso de la cerda lactante, la cría va a sufrir esa falta de leche y a la vez un animal engorde no va a comer, entonces no va a generar ganancia de peso.